¿Alguna vez te despertaste sintiendo que algo dentro de ti ya no está completo? No hablo de tristeza, tampoco de cansancio físico. Hablo de esa sensación extraña, casi imperceptible, de que hay una parte tuya que se ha ido apagando sin que te dieras cuenta, como si hubieras dejado de habitar tu propia vida y ahora solo la observaras desde lejos, como un espectador obligado a fingir que todo está bien. Te voy a decir algo que quizá nadie se atrevió a decirte antes. Lo que sientes no es normal. Esa fractura interna, ese vacío silencioso que cargas cada día mientras sonríes en las fotografías, mientras respondes que estás bien, mientras sigues funcionando como si nada pasara, no es parte natural de existir. Es una herida y lleva años abierta. Pero la has normalizado tanto que ya no sabes distinguir entre vivir y solo resistir. Has aprendido a cargar con ese peso como si fuera tu sombra, como si el dolor sordo y constante fuera simplemente el precio de ser adulto. Y aquí estás, leyendo esto, sintiendo en el pecho esa opresión familiar que no tiene nombre, pero que conoces mejor que tu propio rostro. Déjame hablarte desde un lugar honesto, desde mi propia experiencia, porque yo también viví así durante años, convencido de que esa erosión interna era inevitable, de que el vaciamiento progresivo del alma era sólo una consecuencia lógica del tiempo. Me decía a mí mismo que estar cansado de existir era normal, que despertar sin ganas de nada era parte del proceso, que la incapacidad de sentir alegría genuina era simplemente madurez. Y seguí adelante, seguí cumpliendo con todo, seguí siendo funcional, productivo, presente en apariencia, pero por dentro había un desierto creciendo, un silencio que no era paz, sino ausencia, una quietud que no era calma, sino abandono. Y lo más terrible es que ni siquiera me daba cuenta. Había perdido la capacidad de percibir mi propia desaparición. Hay algo que está destruyéndote por dentro en este preciso momento. No es algo dramático ni evidente. No es una crisis que puedas nombrar, ni un dolor que puedas ubicar con precisión. Es más sutil que eso. Es la manera en que has dejado de escucharte, la forma en que ignoras las señales de tu propio cuerpo, de tu propia mente, como si fueran ruidos molestos que hay que silenciar para poder seguir funcionando. Es la costumbre de postergar lo que sientes, de aplazar la pregunta de cómo estás realmente, de convencerte de que ya habrá tiempo después para ocuparte de ti. Pero ese después nunca llega. Y mientras tanto, algo en ti se va secando, como una planta que olvidas regar, como un fuego que dejas morir porque tienes prisa y no puedes detenerte a alimentarlo. Esa es la destrucción de la que hablo, la que no deja marcas visibles, la que no hace ruido, la que te va consumiendo desde adentro mientras sigues aparentando que todo marcha bien. Y lo más inquietante es que esta destrucción se ha normalizado tanto que ni siquiera la reconocemos como tal. La llamamos responsabilidad, la llamamos madurez, la llamamos simplemente vivir, pero no es vivir, es sobrevivir en modo de emergencia permanente. Es existir en un estado de alerta constante, donde nunca puedes bajar la guardia, donde nunca puedes ser vulnerable, donde nunca puedes admitir que estás cansado, porque has aprendido que el cansancio es una debilidad, que necesitar es una falla, que sentir es un lujo que no puedes permitirte, y entonces te conviertes en un experto en ignorarte, en silenciar esa voz interior que te pide descanso,
en apagar esas alarmas internas que te dicen que algo no está bien, en seguir adelante aunque cada parte de ti esté gritando que pares. Mira a tu alrededor, mira cómo vivimos, todos funcionando, todos cumpliendo, todos aparentando. Pero si te detienes un momento, si realmente observas, si prestas atención a las miradas, a los gestos, a los silencios, verás el mismo cansancio que cargas tú, la misma tristeza oculta, el mismo vacío disfrazado de normalidad. Y eso debería decirte algo. Debería decirte que no eres el problema, que no estás roto, que no eres insuficiente, que simplemente estamos todos navegando una forma de existir que nos está destruyendo colectivamente. Una forma de vida que nos exige más de lo que somos capaces de dar, que nos pide que funcionemos como máquinas cuando somos seres humanos, que nos demanda certezas cuando estamos llenos de dudas, que nos exige fortaleza cuando necesitamos ternura. Vivimos en un tiempo extraño, un tiempo donde hemos aprendido a funcionar sin descansar verdaderamente. No hablo del descanso físico, de dormir 8 horas o tomar vacaciones. Hablo del descanso existencial, de ese estado interior donde puedes soltar el control, donde no tienes que demostrar nada, donde simplemente eres sin necesidad de producir, de rendir, de justificar tu existencia. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste estar contigo mismo sin que eso se convirtiera en una tarea más? Porque incluso el descanso se ha vuelto algo que hay que optimizar, algo que hay que hacer bien, algo que tiene que servir para algo. Y entonces nunca descansas de verdad. Nunca te permites simplemente ser. Siempre estás en modo supervivencia, en modo rendimiento, en modo demostración. Y eso te desgasta de una manera que no tiene nombre, pero que sientes en cada célula de tu cuerpo. Y hay algo más profundo todavía, algo que rara vez nos atrevemos a mirar. Hemos perdido la capacidad de estar quietos, no físicamente quietos, sino interiormente quietos. Esa quietud donde no hay urgencia, donde no hay ansiedad, donde no hay necesidad de estar haciendo algo constantemente. Hemos desarrollado una aversión casi patológica al silencio interior, porque cuando todo se detiene, cuando no hay distracciones, cuando te quedas a solas contigo mismo, ahí aparece todo lo que has estado evitando, todo lo que has estado posponiendo, todo lo que no quieres sentir, y entonces vuelves a moverte, vuelves a distraerte, vuelves a llenar ese espacio con cualquier cosa, con trabajo, con pantallas, con ruido, con ocupaciones, con lo que sea que te permita no enfrentar ese silencio que te aterra, porque en ese silencio está la verdad, y la verdad es que no estás bien, y admitirlo da miedo. Este miedo al silencio interior es una de las formas más sutiles de autodestrucción, porque ese silencio es justamente donde se encuentra la sanación. Es en la quietud donde puedes escuchar lo que realmente necesitas. Es en el espacio vacío donde puedes reconectar contigo mismo. Es en la ausencia de estímulos donde puedes procesar lo que sientes. Pero hemos aprendido a huir de eso. Hemos convertido la distracción permanente en un estilo de vida y nos sentimos productivos, nos sentimos ocupados, nos sentimos importantes, pero por dentro estamos huecos, por dentro hay un vacío que ninguna actividad puede llenar, porque lo que ese vacío necesita no es más cosas, es tu presencia, es tu atención, es tu compasión.
es que finalmente te detengas y te mires con honestidad. Lo que pasa es que has normalizado el agotamiento, has normalizado la ansiedad constante, has normalizado esa sensación de estar corriendo siempre hacia algo sin saber bien qué es. Has normalizado la incapacidad de disfrutar el presente, porque tu mente ya está en la próxima tarea, en el próximo problema, en la próxima exigencia. Has normalizado vivir con el piloto automático encendido, respondiendo a estímulos, cumpliendo con obligaciones, atravesando los días sin habitarlos realmente. Y lo más doloroso es que, cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, respondes automáticamente «qué bien», porque has aprendido que esa es la respuesta correcta, porque has interiorizado que nadie quiere escuchar la verdad, porque has asumido que tus verdaderas emociones son una carga que no debes compartir, así que las guardas, las comprimes, las entierras en algún lugar profundo de ti donde crees que no te harán daño, pero sí te lo hacen todo el tiempo. Están ahí, acumulándose, presionando, pidiendo ser vistas, ser sentidas, ser nombradas, y tú las ignoras, y al ignorarlas, te ignoras a ti mismo. Y allí comienza la destrucción silenciosa. Hay una forma de violencia que hemos aprendido a ejercer contra nosotros mismos sin darnos cuenta. Es la violencia del abandono interior, de tratarnos como si no importáramos, de exigirnos sin límites, de castigarnos cuando no cumplimos expectativas que ni siquiera elegimos conscientemente, de hablarnos con una dureza que jamás usaríamos con alguien que amamos. Somos crueles con nosotros mismos, de maneras que nos horrorizarían si las viéramos en otros. Nos negamos el descanso, nos negamos la compasión, nos negamos el derecho a equivocarnos, a sentir, a no poder siempre, y esa negación constante nos va vaciando, nos va convirtiendo en versiones cada vez más rígidas, más frías, más distantes de nosotros mismos. Vamos perdiendo la capacidad de conectar con lo que realmente sentimos. Vamos desarrollando una especie de anestesia emocional que nos permite seguir funcionando, pero que nos impide estar verdaderamente vivos. Piensa en cómo te hablas, en ese diálogo interno constante que tienes contigo mismo, esas cosas que te dices cuando cometes un error, cuando no cumples con algo, cuando sientes que no eres suficiente. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar realmente el tono que usas contigo mismo? La dureza, la crueldad, la falta total de compasión. Si alguien te hablara como tú te hablas, lo considerarías abuso. Pero cuando eres tú quien se lo dice a ti mismo, lo llamas motivación, lo llamas exigencia, lo llamas mantenerte en línea, y sigues haciéndolo, día tras día, año tras año, hasta que esa voz cruel se convierte en tu voz normal, hasta que ya no sabes tratarte de otra manera, hasta que la amabilidad contigo mismo se siente extraña, incómoda, casi inapropiada. Y esta crueldad interna tiene consecuencias. Tiene un costo que pagas cada día, aunque no lo veas. Se manifiesta en tu cuerpo, en tensiones que nunca se van, en dolores que no tienen causa física clara, en enfermedades que aparecen sin explicación. Tu cuerpo está tratando de decirte algo, está gritándote que pares, que esto no puede seguir así, pero tú lo interpretas como otro fallo más, como otra debilidad, como otro problema que tienes que resolver para poder seguir funcionando, y te exiges más, te medicas,
te forzas, te obligas, y el cuerpo grita más fuerte hasta que un día no puede más, hasta que te obliga a detenerte de la forma más dramática posible, porque tú no escuchaste los susurros, porque ignoraste las señales tempranas, porque creíste que podías seguir así para siempre. Lo mismo pasa con tu mente, con tu capacidad de concentración que cada vez es menor, con tu memoria que falla, con tu capacidad de disfrutar que se ha ido apagando, con esos momentos de desconexión donde te das cuenta de que no recuerdas cómo llegaste a donde estás, que perdiste horas sin estar realmente presente, que atravesaste el día en piloto automático. Todo eso son síntomas, son señales de que algo en ti se está apagando, de que la sobrecarga es demasiada, de que necesitas parar, pero no paras, porque no puedes, porque todo el sistema en el que vives depende de que sigas funcionando, y entonces buscas soluciones rápidas, café, energizantes, medicamentos, lo que sea que te permita seguir un día más, una semana más, un mes más, sin preguntarte hacia dónde vas, sin preguntarte por qué, sin preguntarte si esto realmente es vivir o solo existir. Y lo más inquietante es que esta anestesia la celebramos, la llamamos fortaleza, la llamamos madurez, la llamamos profesionalismo. Nos sentimos orgullosos de nuestra capacidad para no sentir, para no quebrarnos, para seguir adelante sin importar qué, como si la insensibilidad fuera una virtud, como si la desconexión con uno mismo fuera un logro. Hemos confundido la dureza con la salud. Hemos confundido el entumecimiento con la estabilidad. Hemos confundido la supresión de las emociones con el control. Y mientras tanto, por dentro, algo se está muriendo. Algo que no puede nombrarse, pero que se siente. Algo que se manifiesta en esa tristeza difusa que aparece sin razón aparente. En esa sensación de vacío que te invade en los momentos más inesperados. En esa pregunta que te surge a veces en la madrugada cuando no puedes dormir. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Qué sentido tiene seguir así? Permíteme ser directo contigo. Lo que te está destruyendo no es lo que haces, no es tu trabajo, ni tus responsabilidades, ni las exigencias del mundo. Lo que te está destruyendo es la relación que has establecido contigo mismo. Es la forma en que has aprendido a ignorarte, la manera en que has normalizado tu propio sufrimiento, el modo en que has interiorizado que tus necesidades no importan tanto como las de los demás, que tu cansancio no es válido, que tu tristeza es una debilidad, que tu deseo de parar es una falta de compromiso. Has aprendido a tratarte como un recurso que hay que explotar al máximo, como una máquina que debe funcionar sin fallas, como un instrumento al servicio de objetivos que muchas veces ni siquiera son tuyos. Y en ese proceso te has perdido a ti mismo. Has olvidado quién eres más allá de lo que haces. Has olvidado qué te hace sentir vivo más allá de cumplir con obligaciones. Has olvidado que tienes derecho a existir sin tener que justificarlo constantemente con tu utilidad. Y déjame decirte algo más, algo que quizá te duela escuchar, pero que necesitas entender. Te estás destruyendo a ti mismo sin darte cuenta. Y yo también lo hice durante años. Creí que esa era la forma de ser responsable. Creí que sacrificarme era noble. Creí que ignorar mis necesidades me hacía fuerte. Creí que poder con todo me hacía valioso. Y me equivoqué. Me equivoqué tanto que casi me pierdo por completo.
hasta que un día mi cuerpo dijo, basta, hasta que mi mente se quebró, hasta que ya no pude seguir fingiendo. Y ahí, en ese punto de quiebre, entendí algo fundamental, que no podemos seguir así, que esto nos está matando, no de forma literal e inmediata, sino de forma lenta y silenciosa. Nos está robando la vida mientras creemos que estamos viviendo. Lo más doloroso no es lo que te pasó. Lo más doloroso es lo que ya dejaste de sentir. Es la forma en que te has entrenado para no registrar tu propio sufrimiento, para no validar tu propio dolor, para no darle importancia a lo que te pasa. Has aprendido a minimizar tus experiencias, a restarle significado a tu tristeza, a convencerte de que no tienes derecho a sentirte mal porque otros lo tienen peor. Y esa comparación constante con el sufrimiento ajeno te impide reconocer el tuyo, te impide darle el espacio que necesita, te impide procesarlo. Entonces se queda ahí, enquistado, sin resolver, generando esa sensación constante de malestar que no sabes de dónde viene, porque viene de todas partes, de todos esos momentos en que no te permitiste sentir, de todas esas veces en que te tragaste el llanto, de todas esas ocasiones en que te dijiste a ti mismo que no era para tanto. Todo eso está ahí, acumulado, esperando, presionando desde adentro, buscando salir de alguna forma. Y cuando no procesas el dolor conscientemente, él encuentra otras formas de manifestarse. Se convierte en irritabilidad constante, en explosiones de rabia desproporcionadas, en llanto repentino ante cosas pequeñas, en adicciones de todo tipo, en relaciones destructivas, en autosabotaje, en esa voz interna que te dice que no mereces estar bien, que no mereces ser feliz, que no mereces amor, porque si lo merecieras, ya lo tendrías. Y como no lo tienes, debe ser porque hay algo fundamentalmente roto en ti. Y esa creencia se convierte en una profecía autocumplida. Te comportas como alguien que no merece amor. Alejas a la gente, saboteas las cosas buenas, confirmas tu propia creencia de que estás roto, y el ciclo continúa, una y otra vez, hasta que finalmente decides enfrentarlo, hasta que decides mirar de verdad lo que has estado evitando. Esta es la gran tragedia de nuestro tiempo. Hemos perdido el cuidado de nosotros mismos, no el cuidado superficial de la apariencia o de la imagen. Hablo del cuidado profundo, del cuidado del alma, de esa atención amorosa que nos permite reconocer cuando estamos al límite, que nos permite decir basta cuando es necesario, que nos permite proteger nuestro espacio interior como el tesoro más valioso que tenemos. Hemos aprendido a cuidar tantas cosas. Cuidamos nuestras posesiones, cuidamos nuestras relaciones, cuidamos nuestra reputación, cuidamos nuestras cuentas bancarias, pero no nos cuidamos a nosotros mismos, no cuidamos nuestra energía vital, no cuidamos nuestra paz interior, no cuidamos nuestra capacidad de sentir, y entonces nos vamos secando por dentro, nos vamos endureciendo, nos vamos convirtiendo en versiones de nosotros mismos que funcionan pero que no viven, que existen pero que no habitan su existencia, que respiran pero que no sienten el aire entrando en sus pulmones. Y esto no es accidental, no es simplemente que olvidamos cuidarnos,
es que hemos sido entrenados para considerarlo inadecuado, para verlo como egoísmo, para interpretarlo como debilidad. Se nos ha enseñado que las personas valiosas son las que se sacrifican, las que dan sin límites, las que están siempre disponibles para los demás, las que ponen sus necesidades al final de una lista interminable. Y hemos interiorizado eso tan profundamente que cuando intentamos cuidarnos, nos sentimos culpables, nos sentimos egoístas, nos sentimos irresponsables, como si dedicarnos tiempo a nosotros mismos fuera robarle ese tiempo a alguien más importante, como si nuestro bienestar fuera menos prioritario que cualquier otra cosa, como si mereciéramos amor solo cuando hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, y entonces nunca llegamos a nosotros, porque la lista nunca se termina, porque siempre hay algo más urgente, porque siempre hay alguien que necesita algo, y nosotros podemos esperar, siempre podemos esperar, pero la verdad es que no podemos seguir esperando indefinidamente. No podemos seguir posponiéndonos, no podemos seguir dejándonos para después, porque ese después nunca llega, y mientras tanto nos vamos muriendo, no de forma dramática, no de forma evidente, pero nos vamos muriendo, se va muriendo esa parte de nosotros que sabe reír sin razón, que sabe asombrarse con cosas simples, que sabe sentir alegría sin culpa, que sabe desear sin miedo, que sabe soñar sin limitaciones. Se va muriendo esa versión nuestra que todavía creía que la vida podía ser bella, que todavía tenía esperanza, que todavía se permitía ser vulnerable, que todavía confiaba en que podía ser amada por lo que es y no por lo que hace. Esa versión se va apagando y un día te das cuenta de que ya no la reconoces, de que te has convertido en alguien funcional pero vacío, en alguien que cumple pero que no disfruta, en alguien que existe pero que no vive. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? No porque fuera útil, no porque fuera productivo, no porque fuera lo correcto, sino simplemente porque te hacía sentir bien. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ese lujo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no a una obligación para decirte sí a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que defendiste tu tiempo como si fuera sagrado? Porque lo es. Tu tiempo es tu vida. Y cuando das tu tiempo sin límites, cuando permites que otros dispongan de él libremente, cuando no pones ningún límite, estás dando tu vida. Estás permitiendo que otros vivan tu vida por ti. Estás renunciando a tu existencia en favor de las expectativas ajenas. Y eso tiene un precio altísimo que pagas con tu salud, con tu paz, con tu alegría, con tu vida misma. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que te has acostumbrado a vivir con ese peso en el pecho. Te has acostumbrado a despertar sin entusiasmo. Te has acostumbrado a atravesar los días sin sentir nada profundo. Te has acostumbrado a la mediocridad emocional, a la tibieza existencial, a ese estado gris donde ya no hay grandes alegrías, pero tampoco grandes tristezas, donde todo es más o menos tolerable, donde nada te conmueve demasiado, donde has aprendido a protegerte de sentir intensamente, porque sentir intensamente duele, y tú ya no tienes energía para procesar más dolor, así que te has encerrado en una especie de búnker emocional, un lugar seguro donde nada te alcanza de verdad, donde estás a salvo de las decepciones, de las heridas, de las pérdidas, pero también estás a salvo de la alegría,
Estás a salvo de la belleza, estás a salvo de la conexión genuina, estás a salvo de todo lo que hace que la vida valga la pena. Te voy a confesar algo. Durante mucho tiempo creí que esa era la forma correcta de vivir. Creí que mantener la distancia emocional era sabiduría, que no esperar nada era protegerme de la decepción, que no necesitar a nadie era fortaleza, que bastarse a uno mismo era el objetivo, y me sentía orgulloso de mi capacidad para estar solo, de mi independencia, de mi autosuficiencia. Pero con el tiempo descubrí algo terrible, que esa distancia no era protección, era aislamiento, que esa independencia no era fortaleza, era miedo, miedo a ser vulnerable, miedo a necesitar, miedo a que me importara algo o alguien lo suficiente como para que su ausencia me doliera. Había construido una fortaleza tan sólida alrededor de mí que ya no entraba nada. Ni el dolor, es cierto, pero tampoco la vida. Estaba a salvo, pero estaba muerto en vida. Y lo más terrible es que tardé años en darme cuenta, porque la muerte del alma es silenciosa, no duele de golpe. Te vas muriendo de a poco, tan despacio que no lo notas, hasta que un día te das cuenta de que hace mucho tiempo que no sientes nada real. Escúchame bien, lo que te estoy diciendo no es para hundirte más, no es para que te sientas peor de lo que ya te sientes, es para que entiendas que lo que te pasa tiene un origen, que no estás roto, que no eres insuficiente, que no fracasaste, simplemente aprendiste a sobrevivir de la única manera que pudiste. Y esa manera funcionó durante un tiempo, te mantuvo a flote, te permitió seguir adelante, pero ahora te está costando demasiado. Ahora el precio es demasiado alto, porque para seguir funcionando así, tienes que seguir ignorándote, tienes que seguir silenciando lo que sientes, tienes que seguir fingiendo que todo está bien cuando por dentro sabes que no lo está. Y ya no puedes más, ya no tienes fuerzas para seguir sosteniendo esa máscara, ya no puedes seguir traicionándote a ti mismo. Y eso que sientes, esa sensación de estar al borde de algo, no es una crisis, es un despertar, es tu propia vida llamándote, es tu alma pidiéndote que regreses, que dejes de huir, que dejes de funcionar y empieces a vivir. Hay una pregunta que deberías hacerte, no ahora mismo, no apurado, sino en algún momento de quietud verdadera. La pregunta es simple, pero devastadora. ¿Cuándo dejé de importarme a mí mismo? ¿En qué momento aprendí que mis necesidades no eran prioritarias? ¿En qué punto interioricé que cuidarme era egoísmo y sacrificarme era virtud? Cuando empecé a creer que estar bien era un lujo que no podía permitirme. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Probablemente fue un proceso gradual, una serie de pequeñas renuncias, de momentos en los que elegiste las expectativas de otros sobre tus propias necesidades, de situaciones en las que te dijeron que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado exigente, y aprendiste a callarte, aprendiste a contenerte, aprendiste a hacerte pequeño para no molestar, para no ser una carga, para no decepcionar. Y en ese proceso de hacerte aceptable para los demás, te perdiste a ti mismo. Lo que más me duele de todo esto es la soledad que implica. La soledad de estar rodeado de gente, pero sentirte completamente invisible. La soledad de saber que nadie ve realmente lo que estás atravesando. La soledad de cargar con un dolor que no puedes compartir,
porque has aprendido que tus emociones son demasiado para los demás, que tu tristeza los incomoda, que tu ansiedad los agobia, que tus miedos los abruman. Entonces te guardas todo, sonríes cuando deberías llorar, dices que estás bien cuando te estás cayendo a pedazos. Te conviertes en el fuerte del grupo, en el que siempre está para los demás, en el que resuelve problemas, en el que da consejos. Y nadie se pregunta quién está ahí para ti, quién sostiene tu tristeza, quién escucha tus miedos, quién te abraza cuando ya no puedes más. Y la respuesta muchas veces es nadie, porque has construido esa imagen de fortaleza tan perfecta que nadie imagina que también necesitas ayuda, también necesitas consuelo, también te quiebras, también tienes miedo, también te sientes perdido. Hay algo que necesitas entender. Esa destrucción interior de la que hablo no es tu culpa. No eres tú el problema. El problema es un sistema completo de creencias y expectativas que has absorbido sin cuestionarlas. Creencias sobre cómo debes ser, sobre lo que debes lograr, sobre cuándo eres suficiente. Expectativas que te dicen que siempre puedes más, que nunca es suficiente, que descansar es perder tiempo, que sentir es debilidad, que necesitar es dependencia. Has crecido en un mundo que te entrena para ignorarte a ti mismo, que te enseña a medir tu valor por lo que produces, que te convence de que tu humanidad es un obstáculo que hay que superar. Y has internalizado esas ideas tan profundamente que ya no las cuestionas. Son la lente a través de la cual te miras a ti mismo. Y esa lente está distorsionada. Te hace ver defectos donde hay humanidad. Te hace ver debilidad donde hay sensibilidad. Te hace ver fracaso donde hay proceso. Te hace ver insuficiencia donde hay simple necesidad de tiempo, de cuidado, de compasión. Déjame decirte algo que quizá nadie te dijo nunca. Está bien no poder siempre. Está bien necesitar ayuda. Está bien sentirte perdido. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien equivocarte. Está bien cambiar de opinión. Está bien admitir que algo te duele. Está bien pedir que paren un momento porque necesitas respirar. Está bien decir que no. Está bien poner límites. Está bien proteger tu paz. Está bien elegirte a ti mismo. Está bien ser imperfecto, contradictorio, complejo, cambiante. Está bien ser humano, porque eso es lo que eres, un ser humano, no una máquina, no un recurso, no un instrumento, un ser humano con necesidades, con límites, con emociones, con vulnerabilidades. Y todas esas cosas que consideras debilidades son en realidad tu humanidad. Son lo que te hace estar vivo. Son lo que te conecta con los demás. Son lo que te permite sentir, amar, conmoverte, crecer. El problema es que hemos creado una cultura que castiga la vulnerabilidad, que premia la dureza, que celebra el sacrificio personal como si fuera una virtud suprema, que confunde el agotamiento con el compromiso, que interpreta el cuidado personal como egoísmo, y en esa cultura mostrarte humano se siente como un fracaso. Admitir que estás cansado se siente como una debilidad. Pedir ayuda se siente como una derrota. Así que sigues adelante, sigues apretando los dientes, sigues cargando con más peso del que puedes sostener, hasta que algo en ti cede. A veces es el cuerpo el que dice basta, a veces es la mente, a veces es el corazón,
Pero siempre hay un punto de quiebre. Siempre hay un momento en que ya no puedes seguir ignorándote, en que la realidad de tu estado interno se vuelve imposible de negar. Y ese momento, aunque doloroso, es también una oportunidad. Es tu sistema interno diciéndote que algo tiene que cambiar, que esta forma de vivir ya no es sostenible, que necesitas encontrar otra manera. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de todo esto? Que volver a ti mismo da miedo. Después de años de ignorarte, de silenciarte, de anestesiarte, la idea de realmente sentir lo que has estado evitando es aterradora, porque ahí está todo el dolor que no procesaste, toda la tristeza que guardaste, toda la rabia que contuviste, todo el duelo que no te permitiste, está ahí, esperando. Y sabes que si abres esa puerta, si te permites realmente sentir, va a doler, va a doler mucho. Entonces prefieres seguir evitando, prefieres seguir funcionando, prefieres seguir con la anestesia, porque al menos así puedes controlar el dolor, puedes mantenerlo a una distancia manejable, puedes seguir funcionando. Pero lo que no entiendes es que ese dolor que evitas no desaparece, se acumula, se comprime, se transforma en síntomas, en insomnio, en ansiedad, en tristeza difusa, en enfermedades físicas, en relaciones rotas, en adicciones, en todo tipo de manifestaciones que son tu cuerpo y tu mente gritándote que no puedes seguir ignorando lo que sientes. La verdad es que no hay atajos, no hay manera de saltarse el proceso. Si quieres sanar, tienes que sentir, tienes que atravesar ese dolor que has estado evitando, tienes que enfrentar esas verdades que has estado negando, tienes que reconocer esas heridas que has estado ocultando, y eso requiere valentía, una valentía diferente a la que has ejercido hasta ahora, no la valentía de aguantar, no la valentía de resistir, sino la valentía de rendirte, la valentía de admitir que no puedes solo, la valentía de pedir ayuda, la valentía de mostrarte vulnerable, la valentía de bajar las defensas y permitir que alguien te vea realmente, con todo tu dolor, con toda tu confusión, con toda tu imperfección. Esa es la valentía que necesitas ahora, la valentía de ser humano. Y aquí viene algo importante. No tienes que hacerlo solo. De hecho, no puedes hacerlo solo. Necesitas ayuda, necesitas conexión, necesitas a alguien que pueda sostener tu dolor sin tratar de arreglarlo, alguien que pueda escuchar tu historia sin juzgarte, alguien que pueda estar contigo en ese lugar oscuro sin tratar de sacarte de ahí apurado. Puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser un grupo de apoyo, puede ser alguien que haya atravesado algo similar, pero necesitas a alguien porque el aislamiento es parte del problema. La idea de que tienes que poder solo es parte de lo que te ha estado destruyendo. La creencia de que pedir ayuda es debilidad es parte de lo que te mantiene atrapado. Y hasta que no desafíes esas creencias, hasta que no te permitas necesitar, hasta que no te abras a recibir apoyo, vas a seguir cargando con ese peso solo. Y ese peso es demasiado para una persona. Hay algo que descubrí en mi propio proceso, que el camino de regreso a uno mismo es lento, dolorosamente lento. No hay soluciones rápidas, no hay técnicas mágicas, no hay atajos. Es un proceso de
reconexión gradual, de aprender a escucharte de nuevo, de aprender a confiar en lo que sientes, de aprender a respetar tus límites, de aprender a tratarte con la misma compasión que tratarías a alguien que amas. Y todo eso lleva tiempo, lleva paciencia, lleva a aceptar que vas a tener retrocesos, que vas a tener días malos, que vas a volver a caer en viejos patrones. Pero cada vez que te das cuenta, cada vez que reconoces que te estás ignorando de nuevo y eliges hacer algo diferente, aunque sea algo pequeño, estás sanando, estás reconstruyendo esa relación contigo mismo, estás aprendiendo una nueva forma de existir y este proceso requiere algo que nos cuesta mucho en estos tiempos: paciencia, paciencia contigo mismo, paciencia con tu ritmo, paciencia con tus limitaciones. Vivimos en un mundo de soluciones instantáneas, de resultados inmediatos, de gratificación rápida, y hemos llevado esa mentalidad a nuestra propia sanación. Queremos estar bien ya, queremos dejar de sufrir ahora, queremos encontrar la técnica, el método, el secreto que nos libere del dolor de una vez por todas, y nos frustramos cuando eso no sucede. Nos frustramos cuando después de una semana de meditación seguimos ansiosos, cuando después de un mes de terapia seguimos tristes, cuando después de leer 10 libros de autoayuda seguimos sintiéndonos perdidos. Y entonces concluimos que no funciona, que no hay salida, que estamos condenados a sentirnos así para siempre. Pero no es que no funcione. Es que esperábamos resultados en tiempos irreales. La sanación no opera en tiempos de productividad, opera en tiempos humanos. Y los tiempos humanos son lentos, irregulares, impredecibles. Hay días en que vas a sentir que avanzaste mucho, que entendiste algo importante, que algo cambió en ti. Y esos días te van a dar esperanza, te van a recordar por qué vale la pena seguir intentando. Pero también habrá días en que vas a sentir que retrocediste, que perdiste todo lo avanzado, que volviste al punto de partida. Y esos días van a ser difíciles, van a querer convencerte de que no sirve de nada, de que nunca vas a sanar, de que eres un caso perdido. Pero esos días mienten. No retrocediste. Solo estás atravesando una parte difícil del proceso. Solo estás enfrentando una capa más profunda de dolor. Solo estás limpiando heridas que han estado ahí durante años. Y eso duele. Por supuesto que duele. Pero ese dolor es diferente al dolor de antes. Es un dolor con propósito. Es un dolor que está limpiando, que está liberando, que está sanando. No es el dolor de seguir ignorándote, es el dolor de finalmente atenderte. Y necesitas saber esto. No estás haciendo nada mal. No estás fallando. No eres demasiado roto para sanar. Simplemente estás en proceso. Y los procesos son messy, son complejos, son contradictorios. No siguen una línea recta hacia arriba, van y vienen, avanzan y retroceden. Tienen altibajos constantes, y eso es normal, eso es humano, eso es exactamente como debe ser, porque no eres una máquina que se repara con una intervención precisa. Eres un ser humano con una historia compleja, con heridas acumuladas, con patrones arraigados, y cambiar todo eso requiere tiempo, requiere constancia, requiere compasión, requiere que seas amable contigo mismo, incluso cuando sientes que no estás avanzando lo suficientemente rápido, especialmente cuando sientes eso. Quiero que entiendas algo fundamental.
No estás tratando de volver a ser quien eras antes. Eso sería imposible. Has cambiado, has vivido cosas, has perdido cosas, has aprendido cosas. Ya no eres esa persona. Y está bien. No se trata de regresar a un estado anterior idealizado. Se trata de encontrar una nueva forma de ser, tú mismo, una forma que integre todo lo que has vivido, todo lo que has perdido, todo lo que has aprendido. Se trata de construir una relación contigo mismo, que sea sostenible, que sea amorosa, que sea honesta, una relación donde puedas ser humano sin castigarte por ello, donde puedas sentir sin juzgarte, donde puedas necesitar sin avergonzarte, donde puedas existir sin tener que demostrar constantemente que mereces estar aquí. Y hay algo más, algo que me costó mucho entender, que cuidarte no es egoísmo, que ponerte como prioridad no es abandonar a los demás, que decir no cuando no puedes no es fallarle a nadie. Porque si tú te destruyes, si tú te vacías por completo, no le sirves a nadie. No puedes dar desde el vacío. No puedes sostener a otros si tú te estás cayendo. No puedes cuidar de los demás si no te cuidas a ti mismo. Y esto no es una justificación para ser desconsiderado o indiferente con los demás. Es simplemente entender que tú también importas, que tus necesidades también son válidas, que tu bienestar también es importante, que mereces el mismo cuidado, la misma atención, la misma compasión que das a los demás. Y hasta que no internalices eso, hasta que no empieces a tratarte como tratarías a alguien que amas, vas a seguir destruyéndote por dentro. Lo más doloroso no es lo que te pasó. Lo más doloroso es lo que dejaste de sentir. Es la forma en que te has entrenado para no registrar tu propio sufrimiento, para no validar tu propio dolor, para no darle importancia a lo que te pasa. Has aprendido a minimizar tus experiencias, a restarle significado a tu tristeza, a convencerte de que no tienes derecho a sentirte mal porque otros lo tienen peor. Y esa comparación constante con el sufrimiento ajeno te impide reconocer el tuyo, te impide darle el espacio que necesita, te impide procesarlo. Entonces se queda ahí, enquistado, sin resolver, generando esa sensación constante de malestar que no sabes de dónde viene, porque viene de todas partes, de todos esos momentos en que no te permitiste sentir, de todas esas veces en que te tragaste el llanto, de todas esas ocasiones en que te dijiste a ti mismo que no era para tanto. Todo eso está ahí, acumulado, esperando. Necesito que sepas algo, que reconocer que estás destruido no te destruye más. Al contrario, es el primer paso para dejar de destruirte. Porque mientras sigas negando lo que te pasa, mientras sigas fingiendo que estás bien, mientras sigas funcionando como si nada, la destrucción continúa, silenciosa, constante, implacable. Pero cuando te detienes, cuando te miras honestamente, cuando admites que no estás bien, cuando reconoces que necesitas ayuda, cuando aceptas que esta forma de vivir ya no funciona, ahí empieza el cambio, ahí empieza la posibilidad de sanar, no porque la sanación sea rápida o fácil, sino porque finalmente estás siendo honesto contigo mismo. Finalmente estás viendo la verdad y solo desde la verdad puedes empezar a transformar algo. Hay momentos en la vida en que necesitas elegir. Elegir entre seguir como estás o atreverte a cambiar. Entre mantener la apariencia o mostrar la realidad. Entre funcionar o vivir. Y ese momento
es ahora, porque todo lo que has hecho hasta aquí te ha traído hasta este punto. Y si quieres un resultado diferente, necesitas hacer algo diferente. Necesitas romper los patrones. Necesitas cuestionar las creencias. Necesitas desafiar las expectativas. Necesitas atreverte a decir basta, a poner límites, a proteger tu espacio interior como si tu vida dependiera de ello, porque depende. Tu vida, en el sentido más profundo de la palabra, depende de tu capacidad para dejar de ignorarte, para empezar a escucharte, para aprender a cuidarte, para decidir que tu bienestar importa tanto como cualquier otra cosa. No te voy a mentir, va a ser difícil, va a haber momentos en que vas a querer rendirte, en que vas a sentir que no vale la pena, en que vas a pensar que es más fácil volver a como estabas. Pero te pido que no lo hagas. Te pido que confíes en el proceso, que confíes en ti, que te des la oportunidad de descubrir quién eres más allá del dolor, más allá del miedo, más allá de todas las capas de protección que has construido. Porque ahí, debajo de todo eso, estás tú, la versión de ti que no ha sido aplastada por las expectativas, la versión que todavía sabe qué te hace feliz, la versión que todavía puedes sentir, la versión que todavía tiene sueños. Esa versión sigue ahí, esperando, esperando que vuelvas, esperando que la reconozcas, esperando que la cuides, esperando que le des permiso para existir. Y cuando empieces a reconectarte con esa parte de ti, cuando empieces a escuchar lo que realmente necesitas, cuando empieces a honrar tus límites, cuando empieces a tratarte con compasión, algo va a cambiar. No de golpe, no dramáticamente, pero algo va a empezar a moverse. Vas a notar que respiras un poco mejor, que duermes un poco más profundo, que hay momentos en que te sientes un poco menos pesado, y esos pequeños cambios, esas pequeñas señales son importantes. Son la confirmación de que estás en el camino correcto, de que tu cuerpo y tu mente están respondiendo al cuidado, de que la sanación es posible, de que no estás condenado a vivir así para siempre. Quiero compartir contigo algo que aprendí, que la revolución más importante que puedes hacer no es externa, es interna. Es la decisión de dejar de ser cruel contigo mismo, de dejar de exigirte lo imposible, de dejar de castigarte por ser humano. Es la decisión radical de tratarte con amabilidad, de hablarte con cariño, de darte el tiempo que necesitas, de respetar tu proceso, de aceptar tus límites, de celebrar tus avances por pequeños que sean. Esa es la revolución. Esa es la transformación que necesitas, no afuera, adentro, en la forma en que te relacionas contigo mismo, en la manera en que te tratas, en tu diálogo interno, en la actitud que tienes hacia tus propias necesidades y emociones. Y aquí está la parte hermosa. Cuando empiezas a cuidarte de verdad, cuando empiezas a tratarte con el amor que mereces, algo mágico sucede. Empiezas a atraer cosas diferentes a tu vida. Empiezas a establecer relaciones más sanas. Empiezas a poner límites que antes no te atrevías a poner. Empiezas a decir no a lo que no te nutre. Empiezas a decir sí a lo que te hace bien. Empiezas a construir una vida que realmente quieres vivir en lugar de una vida que solo sabes soportar.
Y eso no significa que todo se vuelve perfecto. Significa que desarrollas la capacidad de navegar las dificultades desde un lugar diferente, desde un lugar de mayor integridad contigo mismo, desde un lugar donde tu bienestar importa. Hay algo que necesito decirte antes de terminar. No estás solo en esto. Sé que se siente así. Sé que la destrucción interior es profundamente solitaria. Pero hay millones de personas sintiendo exactamente lo mismo que tú en este momento. Millones de personas que también se sienten vacías, que también están agotadas, que también se preguntan cuánto más pueden aguantar, que también han olvidado cómo se siente estar bien. Y eso no hace que tu dolor sea menos real o menos importante, pero sí significa que no estás solo, que esto no es un defecto personal tuyo, que es una respuesta humana a condiciones inhumanas, que es tu sistema diciéndote que algo está mal. Y tienes razón, algo está mal, y ese algo puede cambiar. El camino de regreso a ti mismo empieza con un solo paso, con una sola decisión, con un solo acto de honestidad. Puede ser algo tan simple como admitir que no estás bien. Puede ser llamar a alguien y pedirle ayuda. Puede ser buscar un terapeuta. Puede ser escribir en un diario lo que realmente sientes. Puede ser darte permiso para llorar. Puede ser cancelar un compromiso porque necesitas descansar. Puede ser decir no a algo que normalmente dirías que sí por obligación. Puede ser cualquier cosa que rompa el patrón de ignorarte, cualquier cosa que le diga a tu sistema que finalmente estás prestando atención, que finalmente estás dispuesto a cuidarte, que finalmente entiendes que mereces cuidado. Y quiero que sepas esto, cada vez que eliges cuidarte, cada vez que honras tus necesidades, cada vez que te tratas con compasión, estás sanando no solo la herida presente, estás sanando toda una historia de abandono interno. Estás reparando la relación contigo mismo. Estás demostrándote que puedes confiar en ti, que vas a estar ahí para ti, que no vas a ignorarte más. Y eso es poderoso. Eso es transformador. Eso es lo que cambia las cosas desde la raíz. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas saber exactamente cómo vas a sanar. No necesitas tener un plan perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a empezar, a dar el primer paso, a hacer algo diferente, y luego otro paso, y otro, y en algún punto del camino vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta de cuánto has avanzado, de cuánto has cambiado, de cuánto has crecido. Y ese momento, cuando finalmente puedas verte con compasión, cuando finalmente puedas reconocer todo lo que has atravesado y todo lo que has sobrevivido, ese momento va a valer cada lágrima, cada momento difícil, cada paso que diste en la oscuridad sin saber si ibas en la dirección correcta, porque estás aquí, todavía estás aquí. Después de todo el dolor, después de todo el cansancio, después de todo lo que te ha destruido por dentro, todavía estás aquí. Eso significa algo. Significa que hay algo en ti que se niega a rendirse, algo que todavía quiere vivir, algo que todavía tiene esperanza, y ese algo, por pequeño que se sienta, es tu guía, es lo que te va a llevar de regreso a ti mismo, es lo que te va a sostener en los momentos difíciles, es lo que te va a recordar por qué vale la pena seguir intentando. Así que escucha esa voz pequeña y persistente que te dice que mereces estar bien, que mereces ser feliz,
que mereces vivir una vida que no solo sobrevives, sino que realmente disfrutas. Escúchala, créele y síguele, porque esa voz sabe algo que tu mente racional ha olvidado. Sabe que eres más fuerte de lo que crees, más resiliente de lo que imaginas, más capaz de lo que te han hecho creer. Y sabe que esta destrucción que sientes no es el final, es el principio de algo nuevo, el principio de tu regreso a ti mismo, el principio de una vida donde finalmente te importas. No puedo prometerte que será fácil, no puedo prometerte que será rápido, pero puedo prometerte que será real, que cada paso que des hacia cuidarte será un paso hacia una vida más auténtica, hacia una existencia más plena, hacia una versión de ti mismo que no has conocido todavía, una versión que no está definida por el dolor o por el miedo o por las expectativas de otros, una versión que simplemente es, que existe sin tener que justificarse, que siente sin tener que disculparse, que necesita sin tener que avergonzarse. Esa versión está esperándote, está del otro lado de este proceso y vale la pena llegar hasta ahí. Quizá la verdadera transformación no está en ser más fuerte, está en atreverte a ser más suave contigo mismo. Quizá la verdadera valentía no está en aguantar más, está en soltar lo que ya no puedes cargar. Quizá la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, está en hacer las preguntas correctas. Y quizá la verdadera revolución no está en cambiar el mundo, está en cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo, en elegir cada día tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente, en decidir que tu bienestar importa tanto como cualquier otra cosa en tu vida, en entender que cuidarte no es opcional, es esencial, es lo que te mantiene vivo no solo en el sentido físico, sino en el sentido más profundo, lo que te mantiene conectado con tu humanidad, con tu capacidad de sentir, con tu capacidad de amar, con tu capacidad de estar presente en tu propia vida. Y mientras haces ese camino, mientras aprendes a volver a ti mismo, recuerda esto: no tienes que hacerlo perfectamente, no tienes que sanar completamente, no tienes que llegar a algún estado idealizado de paz permanente. La vida no funciona así. Vas a tener días buenos y días malos, vas a tener momentos de claridad y momentos de confusión, vas a avanzar y vas a retroceder. Y todo eso es parte del proceso, todo eso es parte de ser humano. Lo importante no es ser perfecto, lo importante es ser honesto, es seguir eligiéndote, es seguir intentándolo, es seguir volviendo a ti cada vez que te pierdes. Eso es lo que importa, esa consistencia, esa insistencia, ese compromiso contigo mismo que dice: no me voy a abandonar otra vez, porque al final eso es lo que ha estado pasando. Te has abandonado a ti mismo, y no por maldad, no por debilidad, sino porque aprendiste que esa era la forma de sobrevivir. Pero ya no estás solo sobreviviendo, ahora estás tratando de vivir, y vivir requiere tu presencia, requiere que estés ahí para ti, requiere que te veas, que te escuches, que te cuides, requiere que regreses de ese lugar lejano donde te refugiaste para no sentir, y que vuelvas a habitar tu cuerpo, tu mente, tu corazón, que vuelvas a casa
a ti. Y casa no es un lugar perfecto. Casa es un lugar donde puedes ser tú mismo, donde no tienes que fingir, donde puedes descansar de verdad, donde tus imperfecciones son bienvenidas, donde tu vulnerabilidad es honrada, donde tu humanidad es celebrada. Eso es lo que estás construyendo cuando aprendes a cuidarte. Estás construyendo un hogar interno, un lugar donde siempre puedes regresar, un lugar que nadie te puede quitar, un lugar que está contigo sin importar lo que pase afuera. Y ese lugar, esa sensación de estar en casa contigo mismo, es lo que estabas buscando todo este tiempo. No lo encontrabas en los logros, no lo encontrabas en las relaciones, no lo encontrabas en las distracciones, porque estaba adentro, siempre estuvo adentro. Solo necesitabas volver. Entonces vuelve, vuelve a ti, vuelve a ese lugar donde todavía recuerdas quién eres. Vuelve a esa parte de ti que todavía sabe qué te hace sentir vivo. Vuelve a esa voz interna que conoce tus verdades más profundas. Vuelve a esa sabiduría innata que sabe que necesitas. Vuelve a ti una y otra vez, cada vez que te pierdas, porque el camino de regreso siempre está ahí. Siempre es posible volver, sin importar cuánto tiempo hayas estado perdido, sin importar qué tan lejos hayas ido, siempre puedes volver. Y cada vez que vuelves, te fortaleces un poco más, te conoces un poco mejor, te cuidas un poco más profundamente. Quizá la sanación no es llegar a algún destino final donde todo está resuelto. Quizá la sanación es el viaje mismo. Es este proceso de aprender a relacionarte contigo de una manera más amorosa. Es este proceso de desaprender las crueldades que internalizaste. Es este proceso de recordar tu propia ternura, tu propia valía, tu propia belleza. No la belleza superficial, la belleza de tu existencia, el milagro de que estás aquí, respirando, sintiendo, intentando. Esa es la belleza que importa. Y esa belleza nunca se fue. Solo la dejaste de ver porque estabas demasiado ocupado destruyéndote. Pero ahora puedes verla de nuevo. Puedes empezar a verla, poco a poco. Puedes empezar a tratarte como el milagro que eres, como el ser único e irreemplazable que eres, como la vida preciosa que eres. Y cuando empieces a verte así, cuando empieces a tratarte así, todo va a cambiar. No afuera, adentro, donde realmente importa, donde la vida se vive, donde el significado se construye, donde el amor empieza contigo mismo. Quizá la verdadera revolución es aprender a escucharte cuando el mundo te pide que no lo hagas. Quizá sanar empieza cuando te permites sentir lo que has estado evitando. Quizá el camino de regreso no es hacia atrás, sino hacia adentro. Quizá la fuerza que necesitas no es para aguantar más, sino para soltar lo que ya no sirve. Quizá la respuesta no está en ser más, sino en ser tú, simplemente tú, con todo lo que eso implica, con todo tu dolor, con toda tu belleza, con toda tu complejidad, con toda tu humanidad. Y aquí estoy, en este momento, compartiendo estas palabras contigo, porque yo también he estado donde estás. Yo también me he sentido destruido por dentro. Yo también he olvidado cómo se siente estar en paz conmigo mismo. Yo también he tenido que aprender a regresar, a cuidarme, a tratarme con compasión,
y sigue siendo un camino que recorro cada día, con cada decisión, con cada momento de honestidad conmigo mismo. No es algo que se resuelve de una vez y para siempre, es algo que se practica, algo que se elige una y otra vez. Y quiero que sepas que puedes hacerlo, que tienes lo que se necesita, que mereces ese cuidado, que tu vida puede ser diferente, que la destrucción que sientes ahora no tiene que ser tu realidad permanente. Así que respira, respira profundo y empieza donde estás, con lo que tienes, con lo que eres. Empieza por ser honesto contigo mismo, por reconocer lo que sientes, por validar tu experiencia, por darte permiso para necesitar, por atreverte a pedir ayuda, por elegir, aunque sea por un momento, dejar de destruirte y empezar a cuidarte. Ese es el comienzo, y ese comienzo está disponible para ti ahora mismo. No tienes que esperar, no tienes que prepararte más, no tienes que ser diferente. Puedes empezar exactamente como estás, porque estás listo, ya estás listo. Solo necesitas dar el primer paso, y ese primer paso no tiene que ser grande, puede ser pequeño, puede ser imperceptible para otros, pero para ti significará todo, porque será el momento en que decidiste volver, el momento en que elegiste no seguir ignorándote, el momento en que dijiste basta, el momento en que empezaste a reconocer que mereces más que sobrevivir, mereces vivir, mereces estar bien, mereces sentirte en paz, mereces habitar tu vida en lugar de solo atravesarla. Y eso empieza ahora, aquí, contigo, con esta decisión. Aquí estoy contigo, en este espacio de comprensión mutua, en este reconocimiento de que ser humano es difícil, que la vida duele a veces, que perderse es parte del camino, pero también lo es encontrarse. Y tú puedes encontrarte de nuevo, puedes volver a ti, puedes reconstruir esa relación amorosa contigo mismo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te encuentres, cuando finalmente estés en casa contigo, vas a entender que todo esto valió la pena. Cada lágrima, cada noche oscura, cada momento de duda. Todo te habrá traído hasta aquí, hasta este momento de reconocimiento, hasta esta decisión de elegirte, hasta este comienzo de algo nuevo, de algo tuyo, de algo verdadero, en este silencio que ya no destruye, en este espacio que ya no asusta, en esta quietud que finalmente te devuelve a ti